que asista a 3 conferencias. Nomás lo que tienes que hacer es hacer un pequeño resumen de qué trata la conferencia, o bien tomarse una fotografía donde se esté llevando a cabo la conferencia y subirla en el grupo de Teams donde se está compartiendo la información, que ahí viene en el tríptico y que les compartí. Bien, bueno, deja compartir. El día de hoy vamos a compartirles el video donde hago la explicación del diseño propuesto para el amplificador en configuración en emisor común. Voy a compartir el video. Cualquier duda que tengan me lo comentan. Interrumpimos el video y hacemos la explicación respectiva. Pongan mucha atención. Déjenme desactivar el audio para no meter ruido. Y ahora sí va el video. De ver los análisis de los amplificadores, vamos a ver una teoría importante, ¿sí?, para poder entender mejor cómo se llevan a cabo esos diseños, ¿sí? Vamos a cambiar el fondo de la pantalla, poner un circuito ahí amplificador y vamos a compartir. Ahorita creo que no hay evento, ¿verdad? No sé si me pueden desmentir hoy. Creo que a las 3:15 es presentación del hackathon. Y luego hay un taller a las 3:30, taller Canvas. Y luego a las 4:15 está el taller de diseño, Design Thinking. Y luego viene Tecnología de la Visión a las 5. Bueno, y voy a invitar a los compañeros de esa hora para que se integren a esa plática. Se ve que también va a ser interesante. Yo aquí tengo el programa, lo estoy viendo. Bueno, voy a compartir aquí el material de las presentaciones. Vamos a ver primeramente consideraciones de potencia para los diseños, eficiencia, y luego vemos las ecuaciones de diseño para la simétrica de los amplificadores. Los resistores de polarización tienen que diseñarse para soportar la máxima potencia que debes de soportar al pasar una corriente a través de ellos, y no se deben sobrecalentar. Generalmente eso va a ser muy raro que ocurra porque esos resistores son muy grandes. Más sin embargo, es importante ver los análisis porque se aplican a otros elementos. Hablamos de la potencia promedio en una red de corriente directa, que es el producto del voltaje por corriente, y aplicando la ley de Ohm, también te queda corriente al cuadrado por resistencia, o voltaje al cuadrado sobre resistencia. Es el valor de la potencia media. Esta potencia media realmente es un caso particular de la ecuación de la potencia media que está aquí abajo. Por ejemplo, si ves una constante, y es una constante, e integramos sobre un periodo, te queda que el resultado va a ser esto de acá arriba. Te quedaría B por I, si son constantes. B y I salen fuera de la integral. Luego te queda la integral del diferencial. Te queda T, evaluado de 0 a T. Al evaluar los límites, el T se cancela y te queda B por I. O sea, realmente esta sería la ecuación general para la potencia. Y de ahí se derivan estas de acá. Por eso decimos que para directa, pues, tenemos estas ecuaciones, ¿sí? Pero es para cuando hay señales de alterna, que es cuando voy a inyectar una señal a mi sistema que se va a amplificar, sí voy a utilizar estas de aquí. Tengo la red de polarización integrada por la resistencia R2 y R1. Tengan mucho cuidado en dónde están ubicadas R2 y R1. En unos problemas que viene en el libro de Niemann, R2 es la que está acá abajo y R1 arriba. Aquí es al revés, tengo R2 arriba y R1 abajo. O sea, revisen eso. Independientemente de cómo se llamen, la importancia del análisis. La potencia disipada en la red de polarización va a ser la potencia disipada en R2 y la potencia disipada en R1. Usando las ecuaciones de potencia I cuadrada R, puedo tener la potencia en R2 como IR2 al cuadrado de R2 más IR1 al cuadrado y R1, que sería esto de aquí. Ahora vamos a dejar la corriente R1 en función de la corriente R2 y de ahí de base para tener una sola incógnita. Aquí vemos que la IR2 llega al nodo de la base y se divide una corriente de base y una corriente a través de R1. Entonces, el espejo de R1 va a ser igual a la corriente R2 menos la corriente de base. Ahora, el voltaje de la fuente de alimentación, si hago el análisis de la trayectoria partiendo de tierra y moviéndome por esta dirección a tierra, yo tengo que menos BCC
más IR2R2 más IR1R1 es igual a 0. O bien, BCC va a ser igual a IR2R2 más IR1R1, que es la ecuación del análisis del nodo, ahí la trayectoria. Ahora hay que sustituir aquí el valor de IR1 en la ecuación para poder determinar una ecuación más simple para el cálculo de las potencias. Entonces, resolviendo con las ecuaciones anteriores, para IR1 e IR2, tengo estas ecuaciones para el cálculo de la corriente R1 y la corriente en R2. Una vez que ya tenga la corriente de base, pues ya podría calcular IR1 y IR2. Pero en la práctica, esta potencia, este voltaje, va a ser despreciable debido a que la corriente de base es muy pequeña. Entonces, se puede ignorar el efecto de IB, que no tendría mucho impacto en lo que estoy buscando, y establecer que la corriente en R1 y la corriente R2 sería igual al voltaje de alimentación en R2 para ambos casos. ¿Sí? Perdón, entre la suma de R1 y R2, en ambos casos. Y R1 sería BCC en R1 y R2, y R2 sería BCC entre R1 más R2. Tomando en cuenta eso, ya podrías tener una ecuación aproximada para el cálculo de la potencia que proporciona la fuente de alimentación al amplificador. Esta se va a dividir en dos rubros. Uno es la corriente colector, pasa por el transistor y hay una potencia entre colector y emisor. ¿Sí? Y una potencia en RC y una potencia disipada en RE. Entonces, si yo multiplico la corriente por el voltaje, me va a dar una potencia que se va a disipar en RC, en el transistor y en RE. Entonces, hay una potencia inyectada por la fuente, que es BCC y C, y la potencia que se disipa en la resistencia R1 y R2, que vamos a aproximarlo como BCC al cuadrado entre R1 y R2. Tomando en cuenta estas ecuaciones, si ignoro el efecto de este y este, tendría ya las ecuaciones para el cálculo de la potencia dadas por esta ecuación, que sería la potencia disipada en la resistencia R1 y R2. Veamos que esta es la ecuación de la potencia donde el voltaje se eleva al cuadrado dividido entre la resistencia equivalente. Entonces, esta sería la potencia que proporciona la fuente de alimentación. Y luego vamos a calcular la potencia promedio disipada en el transistor. El transistor va a efectuar una amplificación con una forma de onda de entrada. Entonces, vamos a considerar que el voltaje entre colector y emisor y la corriente colector tienen variaciones senoidales, de tipo senoidal. Entonces, vamos a aplicar esta ecuación para el cálculo de una fórmula que nos permita establecer la potencia del transistor. Cuando no de alterna amplificar, simplemente la potencia del transistor es voltaje por corriente, que sería corriente de operación por el voltaje colector-emisor de operación. Más sin embargo, cuando hay una señal que se va a amplificar, si yo monitoreo el voltaje en el colector, voy a tener un voltaje constante y sobre eso una señal senoidal que va a estar variando. Matemáticamente se puede modelar con esta ecuación. Y la corriente en el colector con esta ecuación. Cuando no hay señal de entrada a amplificar, este vale 0, y el voltaje y la corriente se vuelven una constante, y por eso la potencia del transistor, cuando no hay señal a amplificar, se reduce al BCE por IC, que está aquí arriba. Pero cuando hay señal, aparecen las componentes senoidales. Por arriba del voltaje de operación y por abajo. Por arriba de la corriente de colector de operación y por debajo. Si factorizamos, pues tenemos que son señales de la forma 1 menos seno de omega t y 1 más seno de omega t. La potencia del transistor, usamos la integral 1 en t, la integral sobre un periodo del voltaje por la corriente. Usando las relaciones anteriores, llegamos a esta ecuación. Donde tengo una función senoidal elevada al cuadrado, uso la identidad para la senoidal elevada al cuadrado, que es igual a 1 medio menos 1 medio del coseno de 2 veces el ángulo. Entonces, tomando en cuenta esto e integrando ambos resultados, esta ecuación se va a reducir a esta, que es la ecuación de la potencia media, que es igual al voltaje colector-emisor por I de colector de operación entre 2. Sería la potencia media disipada en el transistor cuando hay una señal de alterna aplicada. Ya tengo la potencia que entrega la fuente, tengo las potencias disipadas en la red de polarización, tengo la potencia promedio disipada en el transistor, y faltaría determinar la eficiencia, que es lo que vamos a ver más adelante. Si veo cómo se comporta la potencia a medida que avanza el tiempo, ¿sí?
y la comparo con la señal de entrada, vemos que aquí abajo tengo mi señal de entrada, BMC9 omega T, que es esta. Y aquí sobre esta señal estoy graficando cómo se comporta la potencia instantánea, que es esta ecuación. Si la graficamos, vemos que para un periodo de señal de entrada, la potencia da dos oscilaciones. Aquí tengo una potencia máxima, potencia pico. Aquí la potencia pico es 0. Y este de aquí sería el promedio. Y el promedio sería este resultado. BC6C sobre 2. Entonces, esta variación de la potencia se le llama potencia instantánea. La eficiencia se refiere a una medida para determinar cuánta de la potencia entregada por la fuente aparece como potencia de la señal en la salida. Y es esta ecuación. Potencia disipada en la carga entre potencia entregada a la fuente por 100. Para los amplificadores de señal pequeña, esta eficiencia es menor al 25%. No es muy alta. Para amplificadores de potencia, como los amplificadores clase B, clase B, clase C, clase D, ya utilizado en aplicaciones de alta potencia, esta eficiencia tendría que ser arriba del 90% porque se resulte costeable. Entonces ahí se usan otras técnicas de polarización y otras técnicas de funcionamiento para los transistores, ¿verdad? Como usan la técnica de modulación PWM, donde el transistor actúa como un interruptor, y como mediante filtros sintonizados en la salida se puede eliminar el contenido armónico y quedarnos con la potencia o con la señal amplificada de alta potencia, que es lo que nos interesaría. Ese ya es un tema un poquito más avanzado. Ya con esto terminamos lo que es el tema de potencia y vamos a ver aquí unos puntos que hay que tomar en cuenta para el procedimiento de un análisis de un amplificador. Generalmente, en un problema de análisis, te van a dar todos los componentes del circuito, todos se los van a dar, y tú vas a hacer los análisis de corriente, de voltaje, punto de operación, línea de carga, máxima salida simétrica, vas a hacer los análisis para encontrar ganancia de voltaje, ganancia de corriente, resistencia de entrada, resistencia de salida. Entonces, eso es lo que te está indicando este procedimiento, ¿verdad? Determinar las condiciones de polarización, obtener el equivalente de Thevenin en la malla base emisor para encontrar la corriente de colector de operación, examinar luego las condiciones de alterna, se ponen los capacitores en corto, la fuente de alimentación en corto, ¿sí?, que son los capacitores de complemento y derivación, encontrar la línea de carga de alterna, trazar la línea de carga directa, alterna, ubicar el punto de operación y sacar la máxima salida simétrica que te va a dar el circuito para el voltaje y para la corriente. En un procedimiento de diseño, entonces vamos a tener que seleccionar valores de componentes del circuito, ¿verdad? A lo mejor un transistor con una beta específica, qué valor de R1 y R2 van a darnos una corriente de colector y un voltaje de colector específico, si tu diseño va a ser para máxima salida simétrica o no, qué valor de R vas a colocar, ¿sí?, el valor de la carga, que recomendado cuánto debe ser, ¿sí? Una vez que ya establezcas tu procedimiento, hay que ubicar el punto de operación. Generalmente el diseño lo vamos a hacer para que tu amplificador te dé todo el rendimiento máximo, toda la amplificación posible máxima. Entonces hay que encontrar los valores de operación, tanto de corriente como de voltaje. Los cálculos se inician generalmente en la malla colector-emisor, partiendo posiblemente de valores de la ecuación de estabilidad en polarización o bien de los parámetros de ganancia que te den como requisito para tu diseño y de ahí despejar las resistencias que vais a requerir en tu diseño. Entonces hay que encontrar los valores adecuados de R1 y R2 para que el transistor opere con una corriente de colector específica. En el procedimiento de análisis, pues se van a conocer todos los valores de los parámetros, ¿sí? Se recomienda iniciar en la base del transistor, encontrar el circuito equivalente de Thevenin. Con estas ecuaciones, es una ecuación para el divisor de tensión, la resistencia de base, que es el paralelo de R1 con R2. Generalmente va a quedar una ecuación muy parecida a esta, en la unión base-emisor, ¿verdad? Esto hay que analizarlo, ¿verdad? Podría haber variantes, por ejemplo, porque hay diseños donde no hay RE, hay diseños donde hay más elementos, entonces, pero generalmente te queda una ecuación de este tipo para encontrar la corriente en el colector. Y luego analizamos la malla colector-emisor y encontramos la ecuación de línea de carga de corriente directa, donde estamos estableciendo que la corriente de colector sea aproximadamente igual a la corriente de emisor, ¿sí? A la suma de R de emisor y R de colector se le llama R de corriente directa.
Es una resistencia equivalente. Se utiliza para designar la resistencia total en el lazo colector-emisor bajo condiciones de corriente directa, es decir, capacitores abiertos. Es la condición de corriente directa. Esa es la R de corriente directa. Por ejemplo, en este amplificador, en configuración, en emisor común, con capacitor de emisor, con dos fuentes de alimentación, la R corriente directa se obtiene abriendo el capacitor E, abriendo el capacitor C. Desconectamos lo que tenga en la base y únicamente me interesa qué es lo que observa el colector y el emisor. Se pone en corto la fuente de alimentación, VCC y VEE. Entonces veo que en el colector tengo RC, que está conectado a tierra, y luego saliendo de tierra, paso a través de RE. Entonces, a través del colector emisor, si yo inyecto una corriente, pasa por RC y luego de tierra retorna y pasa por RE. Es decir, la resistencia equivalente entre colector y emisor, bajo condiciones de corriente directa, es RC más RE. Esa sería la manera como se obtiene. Carga de corriente directa. Y luego vemos, en condiciones de alterna, vamos a ver cómo la línea de carga va a cambiar. La resistencia de emisor, en este caso, se pone en corto con el capacitor de emisor. En análisis de alterna, entonces, este capacitor es corto, CC es corto, CB es corto, esta fuente de alimentación, PCC y BE son cortocircuito. Entonces, para poner CE en corto y CC en corto, RC y RL van a quedar en paralelo. Al sacar el equivalente entre colector y emisor, va a ser RC y RL en paralelo, y en el emisor ya no voy a tener resistencia porque esta va a estar en corto con CE. Entonces, mi resistencia equivalente de alterna, que también la voy a requerir, va a ser el paralelo de RC con RL. La fuente de PCC se pone en corto y la línea de carga intersecta a la de directa en el punto de operación. Entonces, la forma de sacar la R equivalente de alterna, que va a servir para ubicar el punto de operación, es, se pone en corto el capacitor C, el capacitor E, la fuente BE y BC. Y veo qué resistencia equivalente me queda en el colector, sería RC y RL. Y le sumo la resistencia equivalente en el emisor, que en este caso es un cortocircuito por el capacitor CE. Entonces, la R de alterna va a ser RC, paralelo, con RL. Eso es bajo condiciones de alterna. Y luego voy a construir la línea de carga de alterna a partir de esta ecuación. Voy a sacar un punto VCC' que va a interceptar el eje X del voltaje colector-emisor de la línea de carga. VCC' va a ser igual al voltaje colector-emisor que yo tenga en corriente directa, más la corriente de colector de operación, por la resistencia de corriente alterna. ¿Sí? Esta línea va a definirme la máxima salida simétrica posible que puede tener mi amplificador. Se determina empleando la construcción de la línea de carga sobre las curvas características. En este circuito, que es un seguidor de emisor, vamos a practicar cómo sacar la R directa. Entonces, para la R directa, se pone en corto VCC, VE, se abre el capacitor, y entre colector y emisor únicamente tengo la R de emisor, que es la R directa. Y en condiciones de alterna, se pone en corto el capacitor C, en corto la fuente de alimentación, VCC y VE. Entonces, el equivalente entre colector y emisor va a ser RE paralelo con RL. Esa sería la R de alterna en el amplificador seguidor de emisor o colector común. Y luego que tengo, aquí tengo el amplificador base común. Para sacar la R directa, pongo en corto el capacitor CC y el capacitor CE. ¿Sí? Perdón, en directa se abre, pero se abre el capacitor CC y se abre el capacitor CE en directa. ¿Sí? Y en el colector tengo RC. Y en el emisor me queda RE. Entonces, en la R equivalente de directa, abriendo CC y CE, sería RC más RE, ya que están en serie. Y la R de alterna, ahora sí, ponemos en corto el capacitor CC, el capacitor CE, la fuente BI se pone en corto, BE se pone en corto, BC se pone en corto. O sea, al tener esos elementos en corto, RI va a quedar en paralelo con RE, aquí en el emisor. Y en el colector voy a tener RC paralelo con RL. Entonces, la R equivalente de alterna entre colector y emisor va a ser RC en paralelo con RL más
R de emisor en paralelo con RI. RI es la resistencia interna de la fuente de entrada, RI. Y esto es lo que habría que construir en los ejercicios. Esta es la línea de carga de corriente directa. Vean cómo para encontrar este punto, que esa sería la corriente colector de operación, sería VCC entre R directa, que es RC más RE, en el caso del emisor común. Acá intersectaría en la fuente de alimentación VCC. Esa sería la línea de carga de alterna. Aquí estaría ubicado el punto VCC', que ya vimos previamente cómo se calcula. Aquí está el cálculo. Necesito la R de alterna y la corriente de colector y el voltaje colector emisor de operación. Y acá, a este vamos a llamarle IC', a este punto, que sería la división entre VCC' y RCA. Y aquí estoy ubicando el punto de operación. Aquí tengo el voltaje colector emisor de operación y aquí tengo mi corriente colector de operación. Entonces, dependiendo de dónde se ubique el punto de operación, tu máxima salida simétrica podría ser 2 veces este valor. Si el pico, suponiendo que este punto se encuentra en la mitad, entre este punto y este punto. Si esto y esto lo divido en la mitad, que sería más o menos por ahí, ubicar el punto Q aquí, te daría una excursión simétrica hacia arriba y una excursión simétrica hacia abajo. Ese sería el valor o el punto de operación deseado para tener una máxima salida simétrica, tanto en corriente como en voltaje. En voltaje te va a limitar VCC', la máxima salida de voltaje. Entonces, tu máxima salida de voltaje sería desde 0 hasta VCC', pico. Y tu máxima salida de corriente pico sería de 0 hasta IC', que sería este punto de acá. Entonces, esto es lo que habría que construir. Para el amplificador emisor común y base común, sería la ecuación para calcular el voltaje pico máximo de salida. 2 veces ICQ por el paralelo de RC con RL. Esta ecuación sale de la línea de carga. Aquí. Si este punto lo ubico a la mitad entre este valor y este, ICQ sería el centro. Entonces, tú te puedes mover de 0 a ICQ y de ICQ a 2 ICQ. Entonces, la máxima salida simétrica para la corriente sería 2 ICQ, que multiplicada por la resistencia alterna te daría el voltaje pico máximo de salida. Con eso tengo el voltaje pico máximo de salida en el emisor común y base común. Y ese sería el voltaje pico máximo alcanzado por tu amplificador para un amplificador en configuración en colector común. Esos son los conceptos que vamos a ocupar en nuestros diseños. Vamos ahora a nuestro diseño. Dejamos de compartir. No sé si tengan preguntas. Muy bien, vamos a compartir ahora el problema de diseño. Aquí empieza. Vamos a en máxima pantalla. Vamos a leer su descripción. Diseño de un amplificador emisor común. Diseñar un amplificador emisor común para manejar una carga de 2 kiloohms. Me dicen que es un transistor PNP con un voltaje de alimentación de 24 volts negativo. La beta es de 200, factor constante de 200. Nos dicen que tenga una ganancia de tensión de menos 10 y el voltaje base emisor de menos 0.7. Si yo te lo pongo como voltaje emisor base, sería 0.7. Determine los valores de todos los elementos y calcule la ganancia de corriente, resistencia de entrada, corriente colector de operación y la máxima oscilación de salida simétrica sin distorsión. Cuando variamos el valor de RC. Para RC igual a RL, para RC igual a 0.1 RL y para RC igual a 10 RL. Yo voy a explicar únicamente el caso de RC igual a RL. Los demás casos van a salir directamente del procedimiento hecho en el inciso A. Y luego vamos a comparar los resultados. Esa sería la configuración propuesta, que es un emisor común con transistor PNP. Entonces, tenemos que RC es igual a RL.
luego tenemos nuestro modelo de señal pequeña de mi transistor junto con el amplificador. Vemos que el circuito no tiene resistencia de emisor. Luego, aplicando el concepto de reflexión, multiplicamos por beta la resistencia de emisor y separamos mi circuito en dos partes. Y luego habría que hacer los análisis para sacar las ganancias, que eso ya lo hicimos ya previamente. Entonces, ya en la clase previa, anterior, del día viernes, habíamos obtenido la ganancia de tensión para ese tipo de amplificador. El único problema es que aquí no conozco ni R de emisor ni HI de base. RL me dicen que es igual a RC, entonces ya lo conozco. Si nos vamos a los datos del problema, tenemos que la resistencia de carga es de 2 kiloohms. Entonces la R de colector debe ser igual a 2 kiloohms. La ganancia de voltaje debe ser de 10. Entonces, haciendo el paralelo, nos queda 1 kiloohm. Vamos a llamarle a HIB más RE, una resistencia RE', una estimación de ese valor. Entonces, R' sería HIB más RE. Entonces, vemos que el valor de R' estimado pues, es de 100 ohms. Una parte va a ser para HIB y la otra para la R de emisor. Entonces, la R de emisor va a ser una resistencia menor a 100 ohms. Después usamos la ecuación de diseño. Esta ecuación es una ecuación de diseño que te permite ubicar el punto de operación en el centro de la línea de carga que ya describimos para tener una máxima salida simétrica. Hay que dividir el voltaje de alimentación entre la R de directa y R de alterna. La demostración de esta ecuación viene en los apuntes que están en el drive de apoyo y viene esa demostración de cómo llegar a esta ecuación. Entonces tengo la fuente de alimentación que es de 24. Sacamos la R directa, como el procedimiento que ya vimos previamente, que es RC más RE. Y luego la R de alterna. En este caso, la R de alterna, si me voy al amplificador, veo que no tengo capacitor de emisor. Entonces pongo C2 en corto, la VCC en corto. Entonces, la R de alterna va a ser RC y RL en paralelo, más la resistencia de emisor. Si tuviera aquí el capacitor de emisor, se te elimina esta resistencia y tendría nada más la R de alterna como RC y RL en paralelo. Entonces la R de alterna sería RC en paralelo con RL más la resistencia de emisor. Entonces calculamos la R directa y la R de alterna. Como no tengo la R de emisor, ¿sí?, voy a utilizar para la estimación el valor de R', que calculé aquí previamente, el de 100 ohms, para poder estimar el valor del punto de operación. Entonces, ya con este valor de R', calculamos R directa y R alterna, y luego reemplazamos para obtener el punto de operación, que es de 7.5 miliamperes. Aquí el signo negativo es por la dirección de la corriente. Como es un PNP, la corriente va entrando. Por eso, si va entrando, aquí el valor viene como negativo. Si fuera saliendo, sería positivo. Y luego usamos, con las ecuaciones de señal pequeña, el cálculo, calculamos HIB, que es 26 milivolts entre la corriente de colector de operación. Y aquí ponemos el valor absoluto para que este signo no meta ruido ahí y nos dé un valor negativo que no tiene significado físico. Entonces, estimamos el valor de HIB como 3.47 ohms, que es muy pequeñita la resistencia. Esta es la resistencia en la unión base-emisor. Este valor es muy pequeño. Podríamos ignorar este valor, ¿sí?, y simplemente decir que la RE la dejamos en 100 ohms. O bien, puedes tú decir que R de emisor más HIB sea 100 y sacar la R de emisor, que nos quedaría como 96 ohms aproximadamente. Pero igual tenemos que encontrar prácticamente un valor comercial. Entonces vamos a ir a 100. Por eso, aquí en este caso sí podríamos ignorar este valor y tener una estimación del R de emisor y dejarla en 100 ohms. Ahora, si me voy a los parámetros de diseño que me están especificando en el problema, yo tengo nada más ganancia de tensión de menos 10 y no tengo otro parámetro de diseño más, otra ganancia que me pueda servir para encontrar algún otro dato. Por ejemplo, si me dieran la ganancia de corriente, yo de la ganancia de corriente podría calcular el valor de RB. O si me dieran resistencia de entrada, yo de la resistencia de entrada podría calcular el valor de RB.
pero no me están dando ni resistencia de entrada, ni me están dando ganancia de corriente. Entonces no me queda otra más que utilizar la ecuación para la estabilidad de la polarización, la red de polarización, y estimar un valor de RB, que es 0.1 beta por RE. Nos quedaría RB de 2 kilo ohms. Una vez que ya estimamos RB, reemplazo la red de polarización formada por R1 y R2 por el equivalente de Thevenin. Y analizo la malla base emisor. BBB va a ser igual a IB-RB más el voltaje en la unión base emisor más la corriente de emisor por la R de emisor. Hago el análisis en la trayectoria cerrada. Y voy a suponer, como es un problema de diseño, que la I de emisor y la I de colector son casi iguales. Esto ya lo habíamos visto en los ejercicios que desarrollamos ya en clases anteriores. Y la corriente de base es I de colector en beta. Reemplazo I de base, reemplazo I de emisor por I de colector y hago el cálculo del voltaje equivalente en la base, que sería de 1.525 voltios. Y luego, resolviendo con las ecuaciones de Thevenin para BBB y RB, que ya vimos en las presentaciones, calculamos los valores de R1 y R2 para tener ya nuestro diseño por medio de R1 y R2 ya en la red de polarización ya completo. Ya teniendo R1 y R2, a partir del valor estimado de RB, del voltaje de Thevenin encontrado, calculamos los datos o los parámetros de las curvas características. BCC', que es B, voltaje colector emisor de operación, más ICQ por RCA. Como yo quiero establecer un valor de máxima salida simétrica, para máxima salida simétrica, generalmente el voltaje colector emisor de operación va a ser el doble de este dato. Entonces, este valor va a ser igual a este. Entonces hay que estimar este valor, BCQ. BCQ se obtiene como ICQ por RCA. Nos queda menos 8.25. Entonces la máxima salida simétrica para BCC sería 2 veces el valor del voltaje colector de operación. Y esto viene de las líneas de carga, porque el voltaje va a ir cuando mucho hasta BCC', el valor más alto, y el valor mínimo va a ser 0. Entonces tu salida va a ir de 0 a BCC'. Y el centro va a ser tu voltaje de operación, que es BCQ. Entonces, tenemos que BCC' sería 16.5 voltios negativos, ¿verdad? Respetando los signos que hemos estado manejando hasta ahorita. Con esta ecuación estimamos el voltaje colector emisor para máxima salida simétrica. Recuerden que este problema es de diseño. Usamos esta ecuación de diseño. Estimamos BCC', y luego ya con BCC' calculamos IC', que es BCC' en RCA. Nos queda una excursión máxima de corriente de hasta 15 miliamperes. Y luego calculamos el valor de corriente saturación. El valor de la corriente saturación sería BCC entre la R directa. Nos da un valor de 11.42 miliamperes la de saturación. Con esta información construimos nuestras gráficas de línea de carga. Entonces aquí vean cómo la corriente de operación nos quedó en 7.5 y el valor de IC' es de 7.5 por 2 es de 15. Entonces el punto de operación está ubicado aquí y tu corriente de salida senoidal, que se puede amplificar máxima, tendría esta oscilación hasta IC' y hasta 0. Y esto se proyecta sobre la gráfica y nos daría una oscilación de tensión dada por esta gráfica ilimitada por BCC'. El voltaje pico a pico de salida sería de 16.5 voltios. Sería lo máximo que te puede dar. Aquí sería el punto de operación y por aquí, si veo la gráfica de la unión base-emisor, por ahí la corriente de emisor en función del voltaje base-emisor tiene ese comportamiento, ¿sí? Que nos daría un valor de corriente de base de 37 microamperes. ¿Sí? Que multiplicado por beta nos daría el valor de 7.5 miliamperes que nos piden en el diseño. Entonces aquí observamos que la máxima salida de voltaje es de 16.5 volt pico a pico y la de corriente es de 15 miliamperes pico a pico. Después calculamos con las ecuaciones de ganancia que ya habíamos derivado en la clase anterior la ganancia de corriente
que en este caso nos da 9.1. El signo negativo indica un corrimiento de fase, ya habíamos dicho, entre la salida y la entrada. Esta ecuación de ganancia ya la demostramos previamente. Estamos usando directamente el resultado. Donde H y B más R' a todo esto vamos a considerarlo como de 100 ohms. Aquí lo puse como 100 ohms. Y luego calculamos el valor de la resistencia de entrada. ¿Sí? Con todo esto otra vez lo consideramos como 100 ohms. Entonces nos da una resistencia de entrada de 1.81 kilo ohms, una ganancia de corriente de 9.1 y la ganancia de voltaje que nos dio nuestro diseño es de 10. La ganancia de voltaje indica que la salida va a ser el valor de la entrada de señal multiplicado por 10. Y la ganancia de corriente nos indica que la corriente pico de salida va a ser igual a 9.1 veces la corriente pico de entrada. Factor de amplificación es de 9.1. Y ya con esto concluimos lo que es nuestro diseño. En los demás incisos se hace exactamente el mismo procedimiento, pero ahora variando la R de colector, que sea 1/10 de la resistencia de carga. Y luego en el inciso C, hacemos que la R de colector sea 10 veces la resistencia de carga. Hacemos esas variaciones y llenamos la tabla que viene aquí, que es un resumen comparativo del valor de la corriente de colector de operación, la ganancia de corriente, la resistencia de entrada y el voltaje pico-pico máximo de salida. Y aquí podemos ver lo siguiente. Si la resistencia de carga es de 1/10, la resistencia de colector es 1/10 de la carga, mi corriente de colector se dispara a 57. ¿Sí? Se reduce la ganancia de corriente y la resistencia de entrada también se reduce. Y esto no es muy bueno, ¿eh? Tengo una salida máxima de tensión, eso sí es importante. O sea, voy a tener una salida máxima de tensión, pero voy a manejar corrientes de colector muy altas y esto puede ser peligroso para el manejo de potencia del transistor. Podría inclusive saturar al transistor. ¿Sí? Entonces, vemos que se incrementa la salida pico-pico, pero se reduce la ganancia de corriente. Y si hacemos que la resistencia de carga, la resistencia de colector, sea 10 veces la de carga, la corriente de colector se reduce aún más comparado con el inciso A y B. La ganancia de corriente ahora se incrementa, pero se reduce la de voltaje. Y la resistencia de entrada también se incrementa. Entonces vemos que un valor de R de colector pequeño nos da una alta ganancia de tensión, pero baja ganancia de corriente y maneja corrientes de posición grandes. Una resistencia de carga 10 veces más grande que la resistencia de colector, 10 veces más grande que la carga, te reduce en gran medida la I de colector, te incrementa la ganancia de corriente, pero te reduce la de voltaje, la salida de voltaje pico-pico. Entonces, observando los resultados comparativos, es conveniente tener que la R de colector sea igual a la resistencia de carga. Es lo que te conviene. Y esto también lo justifica el teorema de la máxima transferencia de energía, que para que un circuito pueda transferir su máxima energía a una carga, se requiere que el equivalente de Thevenin del circuito sea igual a la resistencia de carga. En este caso, que R de colector sea igual a la R de carga, porque esto se encuentra en la red de salida. Entonces, el equivalente de Thevenin visto en la salida, lo que ve la carga, sería RC. Entonces nos conviene que RC sea igual a RL para tener parámetros de voltaje pico-pico, R de entrada, ganancia de corriente y corriente de colector, ni muy bajos ni muy altos, sino que estén en valores intermedios. Y eso sería lo más adecuado en un diseño, que la R de colector sea igual a la resistencia de carga. Con esto, pues, termino. Dejamos de compartir. Esa es la explicación del ejemplo de diseño del amplificador en emisor común, donde nos dan la ganancia de voltaje de menos 10. No me dan ganancia de corriente ni R de entrada. Hay otros diseños donde te dan resistencia de entrada o ganancia de corriente y a partir de esos parámetros tú despejarías la R de base. En este ejemplo, como la R de base no tenía ni ganancia de corriente ni de tensión ni resistencia de entrada para poder despejarla, optamos por la ecuación que nos da la estabilidad en la polarización. Es importante que vean, que ustedes lean el inciso B y C, porque ahí el parámetro H y B en algunos puntos no se desprecia, sino que sí hay que calcularlo y tomarlo en cuenta. Entonces eso sería en el inciso B, en el inciso C. ¿Sí?
Entonces sería el ejemplo. No sé si tengan preguntas. Bien. La asistencia de hoy son 25 estudiantes. Déjenme descargar la lista. Disculpe, Inge. Bueno, Sí, llegué adelante. unos 2 minutos tarde y vi que estaba comentando algo de unas conferencias. No Sí, sé ya a qué se refería. compartí aquí en publicaciones las conferencias que hay todavía en el día de hoy, en la tarde, y el día de mañana, dentro del Congreso de Mecatrónica y de Ingeniería Biomédica. Son por medio de Teams. Ahí en el tríptico está el código. Con ese código pueden acceder al grupo de Teams y ahí están las ligas para entrar directamente a las pláticas. ¿Sí? Es importante que se tomen una fotografía o hagan una reseña de cada una de las pláticas y lo suban como actividad en Teams para que les puedan dar el reconocimiento. Les van a dar un reconocimiento si acuden a tres eventos y entregan las evidencias que dice Mark. Que es una foto donde estás tú llevando la plática, la estás viendo, ¿verdad? O una pequeña reseña de lo que trató la plática. ¿Sí? Espero que puedan participar, ¿sí? Y aparte aprender, que son pláticas y conferencias bastante interesantes. Bien. ¿No sé, hay otra pregunta? Muy bien, pues son las 4:10. Damos por terminada la clase el día de hoy. Nos veremos el día miércoles con otro ejemplo de diseño. ¿Sí? Nos vemos. Saludos.